Gubernativo 236-2006 en el sector café. En este momento vamos a iniciar con las palabras de bienvenida a cargo de la magíster Ana Cristina Bailey, nuestra decana de la Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas. Bienvenida, Ana Cristina. Muchísimas gracias. Pues muy buenos días a todos. Como Nadia indicó, soy Cristina Bailey, soy la decana de la Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas y tengo el gusto de dar la bienvenida al taller de manejo de aguas residuales y cumplimiento del Acuerdo Gubernativo 236-2006 en el sector de café, el cual se realiza en el marco de la conmemoración del 36 aniversario de la Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas. Primero que todo, quiero agradecer la organización de este evento a la magíster Nadia Mijangos, porque es un tema que nos interesa a todos, saber realmente cómo podemos seguir produciendo, pero produciendo de la manera más efectiva, pensando siempre en el ambiente, y lo que más nos interesa es la parte del agua. También agradezco a nuestros invitados especiales, al magíster Ricardo Galeazzo Serrano Amaya y a la ingeniera Andrea Camó, que aceptaron compartirnos su experiencia y conocimientos del tema. Procedo a presentar a nuestros panelistas. El magíster Ricardo Galeazzo Serrano Amaya nos hablará del cumplimiento legal del Acuerdo Gubernativo 236-2006 y sus reformas en el sector privado. El magíster Serrano es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario, con una maestría en Derecho Ambiental. Es asesor jurídico del Departamento de Recursos Hídricos y Cuencas del MAN y tiene 19 años de experiencia en el ministerio. Ha recibido capacitación tanto a nivel nacional como internacional en temas relacionados al agua, aguas residuales, aguas transfronterizas. Durante más de 15 años ha impartido capacitaciones sobre esta temática y fundamentalmente sobre el reglamento de aguas residuales a nivel nacional. Ha participado en la elaboración y análisis de varios proyectos de la Ley de Aguas. Es catedrático universitario con más de 10 años de experiencia. La ingeniera Andrea Camó, ella nos hablará de la caracterización de las aguas residuales del beneficio húmedo tecnificado Nuevo Sendero. La ingeniera Camó es ingeniera ambiental con énfasis en gestión ambiental. Es egresada de esta facultad y estamos muy orgullosos de todo su trabajo en esta temática. Su experiencia incluye ser consultora de manejo de aguas residuales de beneficios de café con un proyecto Anacafé USAID, consultora y capacitadora sobre metodología de toma de muestras según el Acuerdo Ministerial 105-2008, proyecto Anacafé Analab, asistente técnica en elaboración de instrumentos en impacto ambiental de beneficios de café, estudios técnicos de aguas residuales y actualización del Manual de Educación Ambiental sobre el Recurso Hídrico de Guatemala, del proyecto del Mar Mijica, y actualmente es la especialista de medio ambiente encargada del sistema de gestión ambiental a nivel corporativo de la Corporación Aceros de Guatemala. Y la magíster Nadia Mijangos, quien abordará los aspectos técnicos de la aplicación del Acuerdo Gubernativo 236-2006 e impacto de las aguas residuales de los beneficios húmedos de café. La magíster Mijangos es licenciada en acuicultura, bióloga en recursos naturales y magíster en estudios ambientales. Entre su experiencia profesional destaca que fue coordinadora de la Unidad de Recursos Hídricos del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Desde el año 2012 tiene su empresa consultora de estudios técnicos de aguas residuales e instrumentos de gestión ambiental. Actualmente es coordinadora del curso de formación integral Sociedad Sustentable y Medio Ambiente y docente del mismo curso en la Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas. Entonces, agradezco mucho a nuestros ponentes por ese compartir de sus experiencias que tienen y no dudo que esta información será muy enriquecedora
para todos los estudiantes y los profesionales que la escuchamos. Así que muchísimas gracias y dejo en el uso del micrófono al Magíster Serrano. Gracias, licenciada. Muy buenos días a todos. El agua es una necesidad humana indispensable para la vida y esencial para vivir con dignidad. Sin agua no hay vida, definitivamente. Se trata de un derecho humano personalísimo que debe ser acatado por cualquier sociedad en todo estado. Dentro de la clasificación histórica de los derechos humanos, el derecho al acceso al agua debiera de formar parte de los derechos humanos de primera generación por ser anterior a la formación de este. Como corolario sobre el manejo de las aguas en el mundo, un 70% de las aguas que se consumen en el mundo es utilizada en la agricultura. Por eso es sumamente importante poder entender el manejo, la gestión que se puede hacer para la protección, conservación y mejoramiento del recurso hídrico en general. La parte de las aguas residuales es nada más una parte de todo el recurso, pero que es fundamental porque de las aguas residuales depende mucho los niveles de contaminación que puedan tener los ríos. Ese nivel de contaminación va a afectar definitivamente a toda la población en general, a la actividad productiva, a las poblaciones, etcétera. Por eso es que vamos a platicar un poquito sobre el reglamento de las descargas y reuso de aguas residuales y de la disposición de los. Este es un acuerdo gubernativo 236-2006 y tiene varias reformas. Actualmente tiene una reforma para las municipalidades que deberán de comenzar a cumplir dentro de 3 años, pero para el resto de los entes generadores, que son todas aquellas personas individuales o jurídicas, públicas o privadas, que generen aguas, deberán cumplir ya en la etapa actual, la segunda etapa. Por favor, Nadia. No sé si mira ya su presentación. Sí, la veo perfectamente. La siguiente. La siguiente, con mucho gusto. Es muy interesante poder entender, ya en la Constitución Política de la República se habla que el Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional propiciarán el desarrollo social, económico, científico y tecnológico. Este es el triángulo de la ecología y para que prevenga la contaminación del medio ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. Por supuesto que aquí el Estado podría hacer todo, pero el constitucionalista tuvo la acuciosidad de separar al Estado, a las municipalidades, a los habitantes, como un principio de responsabilidad compartida, pero diferenciada. Y diferenciada porque el Estado, por un lado, legisla. Las municipalidades también a su nivel de circunscripción territorial legislan, pero también tienen que cumplir, es parte de su quehacer obligatorio. Y los habitantes del territorio, pues no nos queda más que propiciar, prevenir esa contaminación por medio de cultura y de cambio de actitudes a efecto de poder tener y mantener el equilibrio ecológico. Por lo tanto, dice la utilización, el aprovechamiento de la fauna, de la flora, o sea, la biodiversidad, el suelo, el subsuelo y el agua, que son recursos naturales, deberá realizarse de una manera racional. Esto es parte de la sostenibilidad que viene desde Estocolmo de 1972 y se fortaleció con el desarrollo sostenible en Brundtland de 1984-87, donde sostienen que se tiene que tener protección. Se puede hacer uso de los recursos, pero tiene que tener cierta protección para que las futuras generaciones puedan tener acceso al mismo igual que nosotros. Por favor.
Siguiente. De ese artículo 97 se desprende la Ley de Protección y Mejoramiento del Ambiente, que ya desarrolla ese principio establecido en ese artículo y cuyo objeto es velar por el mantenimiento del equilibrio ecológico y la calidad del medio ambiente para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Es una proyección sumamente hermosa de concepción de vida, de mantenimiento de vida. Por supuesto que con todas las acciones que se den en ese mantenimiento del equilibrio ecológico. Por favor. ¿Qué es el medio ambiente? Fue definido en dicha legislación, dicha ley, como los sistemas y elementos que forman el ambiente. Y ahí tenemos algo pasó con la imagen ahí. No sé si ya está. Sí. Algo se me intervino ahí. El sistema atmosférico, que es el aire, todas las consecuencias que se hagan en el agua, en las rocas, minerales, suelo, inciden en el aire, y es ahí donde tenemos la gran problemática del cambio climático, temperatura, etcétera, variabilidad. El sistema hídrico es el agua, que para nosotros los seres humanos representa un 70% de composición en el cuerpo. Por eso es de gran importancia. Y por todos los usos, sin agua no podría haber vida. El sistema lítico, las rocas, los minerales, los suelos, el sistema edáfico, de donde proviene mucho de lo que se obtiene en los recursos naturales. Luego viene el sistema biótico, que son las plantas y los animales, flora y fauna, los elementos audiovisuales. Tenemos en todos tenemos legislación específica. Y en los recursos naturales, renovables y no renovables, y así como los culturales. Interesante que también la parte cultural es parte del medio ambiente. Por favor. Hablando en el sistema hídrico, y para relacionarlo con las aguas residuales, para ver cuál es la razón de haber emitido y de haber promulgado este reglamento, nos indica que debe emitirse las disposiciones y reglamentos correspondientes. Revisar permanentemente los sistemas de disposición de aguas servidas o contaminadas. Por eso es que hacemos monitoreos, tomamos muestras, las analizamos, las confrontamos con lo que el reglamento dice y verificamos si hay cumplimientos o incumplimientos. Acción que el ministerio hace en el campo, in situ. Prevenir, controlar y determinar los niveles de contaminación de ríos, lagos y mares también es otra labor que debemos de realizar, y va mucho relacionado o con la contaminación o con la investigación para controlar cualquier causa o fuente de contaminación. Siguiente. Ya en materia, hablando propiamente del reglamento conocido como el Reglamento de Aguas Residuales, este contiene el requisito para el mejoramiento de las aguas que permita proteger los cuerpos receptores de los impactos de la actividad humana. Somos nosotros los que mayor daño o mayor impacto negativo provocamos en el recurso hídrico. Y es uno de los elementos que le causan daño son las aguas residuales, y por otro lado los desechos y residuos sólidos que en muchos de los casos van a parar a las aguas y provocan serios daños al recurso. Recuperar aquellos cuerpos receptores de agua en proceso de eutrofización. La eutrofización es un proceso natural que se da a través de miles de años. Nosotros lo hemos acelerado al
introducir especialmente en los cuerpos de agua cerrados o los cuerpos de agua, los lagos, lagunetas, le insertamos una cantidad de nutrientes que generan una proliferación de flora y fauna y al final de cuentas a través de también de los asolvamientos que se arrastran todos los ríos van a destruir ese cuerpo de agua, a causarle ese daño. Y uno de los ejemplos es Amatitlán, la laguna de Chichó y otros más, otros que han desaparecido. Amatitlán, tarde o temprano, se va a convertir, si seguimos en el paso en que vamos, se va a convertir en arenas movedizas, pantanos y algún día se verá un frondoso bosque. El agua no se pierde, el agua va a aflorar en algún otro lugar. Como dice el Código Civil, alumbramiento, manantiales y nuevos ríos, nuevos lagos, nuevas lagunetas, lagos, nuevos cuerpos de agua. Por otro lado, tenemos promover el desarrollo del recurso hídrico con visión de gestión integrada. No podemos pensar solo en aguas residuales, tenemos que pensar en todos los diversos usos que al agua se le da y en la gestión integrada, porque todos vivimos en una cuenca y todos contribuimos de alguna manera o a mejorar y generalmente a empeorar las condiciones del recurso. Entonces tenemos que pensar en todas las funciones que el agua realiza y nos representa para el desarrollo, dejar un poquito el desarrollo económico para trasladarnos al desarrollo sostenible. Y por último tiene un requisito importantísimo que es establecer a través de la evaluación, control y seguimiento ambiental la verificación de los cumplimientos para la conservación y mejoramiento del recurso. Esto es lo que nosotros como ministerio hacemos en el campo, ya sea la evaluación de los estudios técnicos con toda la información que se tiene o los monitoreos, la toma de muestras que nos van a decir cuál es la calidad, porque el ministerio tiene dentro del agua la competencia de calidad, cantidad y renovación, y la protección de la calidad es fundamental. A través de este reglamento contribuye a ayudar en ese tema. Por favor. ¿A quién le compete la aplicación de este reglamento? Le compete fundamentalmente al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, pero también las municipalidades y otras instituciones de gobierno, incluidas las descentralizadas de autónomas, deberán hacer de conocimiento del ministerio los hechos contrarios a las disposiciones para los efectos de aplicar la Ley de Protección y Mejoramiento del Ambiente. La ley tiene un sistema, tiene una forma para poder establecer, cumpliendo con el principio de defensa. En los incumplimientos se verifica si verdaderamente existen y a través de un procedimiento sancionatorio, administrativo sancionatorio, pues se verifica el cumplimiento de los preceptos establecidos en el reglamento. Por favor. Pero no solo es el ministerio, ya lo vimos anteriormente, pero también las municipalidades contribuyen, porque ellos son entes generadores que administran las aguas de su municipio. Y en esa función ellos tienen que tener sistemas de tratamiento, pero también deben otorgar licencias para la construcción de sistemas de tratamiento y tienen un juez de asuntos municipales que contribuye para la viabilidad y el control de las notificaciones especialmente. El Instituto de Fomento Municipal brinda asistencia técnica y financiera a las municipalidades por un principio de su ley orgánica. El Ministerio de Salud Pública ayuda en la asistencia técnica en cuanto a la construcción y funcionamiento y el mantenimiento de los sistemas de tratamiento. Ellos hacen un análisis y ven la viabilidad de un proyecto y emite dictámenes que sean utilizados en los estudios de impacto ambiental para aprobar la implementación de estos sistemas de tratamiento. Por favor.
El CONAP, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, cuando un proyecto se va a instalar en un área generalmente de usos múltiples, el CONAP tiene que emitir el dictamen correspondiente. Y por último lado, un socio que nos ayuda mucho es la Contraloría General de Cuentas. Ellos auditan a todas las municipalidades del país. Y por no contar estudio de impacto ambiental o estudio técnico de aguas residuales, sanciona a todo el Consejo Municipal. Hay dos elementos que quiero hacer ver aquí. Estudio de impacto ambiental y estudio técnico no es lo mismo. El estudio de impacto ambiental se presenta al ministerio, se hacen los análisis, se aprueba, se otorgan las licencias correspondientes. El estudio técnico solo se evalúa en el campo. Es una herramienta que le va a servir al ente generador para seguir caminando en el cumplimiento de todas las implementaciones que se tengan que hacer más adelante. Pues el Consejo Municipal en pleno es sancionado por no tener estos instrumentos ambientales. Por favor. Los reglamentos, las normas, si no tienen el poder coercitivo, serían políticas, acciones de buena voluntad, pero que no tienen las garras para poderse hacer cumplir. Por favor, en cuanto a la disposición de aguas residuales, hay unas prohibiciones y una de ellas es descargar aguas residuales al alcantarillado pluvial, a flor de tierra o en canales abiertos. Esto, por supuesto que si estamos a través de un sistema de tratamiento extrayéndole los lodos al agua y regresar los lodos o regresar el agua a los sistemas de alcantarillado pluvial, nadaríamos, pero también puede haber conexiones y esto sucede mucho en las notificaciones que ya tienen los dos alcantarillados, el de aguas residuales y el de agua pluvial, que se conecten al alcantarillado pluvial, porque esto no tiene sistema de tratamiento. A flor de tierra y en canales abiertos, esto es un grave daño a la salud humana. Estamos provocando enfermedades, vectores. Ciertamente todavía no se cumple a cabalidad y el Código de Salud también lo contempla. Pero si no se hubiera puesto en el reglamento, sería permisible. La prohibición de descargar directamente aguas residuales no tratadas al manto freático. Esta es otra prohibición que deviene del Código de Salud y también ocasionaríamos problemas primero al suelo, al subsuelo y luego al manto freático. Y la prohibición de diluir, dice el reglamento, la utilización de aguas ajenas que afecten y que hagan dar la apariencia de cumplimiento. Por eso, cuando hacemos una inspección, damos un recorrido por todo el sistema de tratamiento para verificar que no haya o bypass, descargas que no pasan por el sistema de tratamiento o que hayan aguas ingeridas ajenas para dar la apariencia de diluir. Por favor, siguiente. ¿Qué son en la prohibición para los usos? En las zonas núcleo de áreas protegidas. El principio del área protegida es proteger a la flora y la fauna vernácula del lugar, de tal forma que la actividad humana no los ponga en riesgo. Y riesgo sería descargar agua de reuso en estas zonas. Pondríamos en riesgo toda esa flora y esa fauna. Descargar aguas residuales en zonas núcleo de los sitios Ramsar, aquellos hábitats de aves migratorias, aquellas aves que cuando hay mucho frío en los extremos de la tierra vuelan hacia la parte ecuatorial y cuando hay mucho calor en la parte ecuatorial regresan
a las partes frías. Es un ciclo constante, anual, y tiene que pasar por ciertos hoteles a tomar agua, a comer, tomar sus alimentos para proseguir su viaje. Si en estos sitios Ramsar, que en Guatemala son 7, si en esos sitios Ramsar nosotros descargáramos las aguas de reuso, lo único que provocaríamos es la muerte de estas especies. Hay otro tema que es cuando se pone en riesgo la biodiversidad, la salud y la seguridad humana. Yo creo que esto engloba todo lo demás relativo a la prohibición de reusos. Y hay casos en los cuales se puede utilizar las aguas para usos recreacionales y hay un artículo que lo limita. Por favor. En cuanto a la disposición de lodos, no se pueden descargar al alcantarillado o a cuerpos de aguas superficiales, ya lo mencioné algo al principio, porque los lodos es todo el contenido de sólidos contaminantes, y si se regresan al alcantarillado, lo que vamos a provocar es que colapsen los sistemas y que esos lodos que debieron de haber sido tratados se regresan crudos a los alcantarillados. Nada haríamos con tener todo un sistema de tratamiento si vamos a hacer este tipo de operación. Y en los cuerpos de aguas superficiales, por supuesto, es una prohibición también para proteger los cuerpos de agua. Como abono para cultivos comestibles que se puedan consumir crudos o precocidos, hortalizas, frutas, etcétera, etcétera, sin haberse determinado la ausencia de metales pesados, su esterilización y desinfección. Esto implica que si los utilizamos crudamente, sin un tratamiento, vamos a estar provocando que estos cultivos comestibles arrastren todos esos metales pesados hacia hacia el producto que se está produciendo, y que al final de cuentas va a parar a la vida y a provocar todos los daños que puedan sucederse. Y tampoco se puede utilizar en las unidades formadoras que no excedan de 2.000 unidades formadoras de colonias por kilogramo de coliformes fecales, para proteger también, porque de lo contrario estamos contaminando. Por favor. Hay un artículo interesantísimo en el reglamento, y este reglamento es bastante legal y bastante técnico. Hay que leerlo 2, 3, 4 veces para poder entenderlo e irlo vinculando. Se entenderá que hay contaminación cuando los entes generadores existentes y los nuevos que descargan aguas residuales al alcantarillado público y cumplan con los límites máximos permisibles establecidos en las etapas correspondientes. Las etapas son reductoras, y entonces por eso es que el reglamento fue diseñado en 4 etapas. Sí. Cuando hacemos los análisis, determinamos que se exceden los valores de los límites máximos permisibles de los parámetros, establecemos que hay un incumplimiento, y ese incumplimiento se llama contaminación. Vamos a verlo ahorita adelante. Por favor. El Código Procesal Penal establece la denuncia obligatoria, y esa es una obligación que tenemos nosotros como ministerio, porque los funcionarios y empleados públicos que conozcan el hecho en ejercicio de sus funciones deben denunciar el conocimiento que tienen sobre un delito de acción pública. Lo demás no viene a colación aquí, sino es esta parte lo importante. Nosotros hacemos un análisis, confrontamos, hacemos un cotejo con la norma, con los cuadros que tiene el reglamento, y cuando encontramos incumplimientos tenemos la obligación de trasladar la denuncia a la Dirección de Cumplimiento Legal cuando es un aspecto administrativo. Pero cuando es contaminación, tenemos la obligación de trasladarlo al Ministerio Público. Somos un departamento que hemos trabajado arduamente para no tener mora judicial o mora administrativa.
al mes y medio de que nosotros hicimos un análisis y que tenemos los informes del laboratorio, nosotros en 10 días trasladamos la denuncia al Ministerio Público. Y serán ellos los que tienen que perseguir después el tema, ya por ser ámbito de su responsabilidad y de su competencia. Por favor. Yo aquí les quiero decir que la aplicación de las sanciones que está establecido en la Ley de Protección y Mejoramiento del Ambiente y que se viene a reforzar en el reglamento, dice que la omisión del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 6, esta es la información y documentos, dará lugar a que el ministerio inicie un procedimiento administrativo. Nosotros hacemos una inspección, levantamos un acta, hacemos la primera sanción que establece el reglamento, que es una advertencia. Le advertimos al ente generador que cumpla cuando le hacen falta algunos documentos o alguna información. Y si no, pues sencillamente llenamos un acta que nos va a servir para nuestro archivo. Cuando hagan esos incumplimientos, el ministerio tiene la obligación de iniciar un procedimiento administrativo establecido en la Ley de Protección y Mejoramiento del Ambiente, en el artículo 29, que dice que toda acción u omisión que se oponga a la ley o a sus reglamentos afectando al medio ambiente se diligenciará a través de un procedimiento administrativo sancionatorio. Pero también ese mismo artículo nos señala que para los posibles delitos de contaminación, no dice qué delitos, solo dice los posibles delitos. Y aquí los que nosotros corroboramos en el campo es contaminación, la contaminación industrial, responsabilidad de funcionario, porque también nosotros como empleados o funcionarios del ministerio, cuando aprobamos un hecho que genere una contaminación, estamos responsables. Y el envenenamiento de aguas, que también se ocurre muchas veces. Se sale un poquito del ámbito de este reglamento, pero nosotros eventualmente podemos observar o apreciar un envenenamiento de aguas. Debe denunciarse al Ministerio Público y es en función de la denuncia obligatoria que les dije anteriormente. Todo con la finalidad, por favor la siguiente, todo con la finalidad de proteger, conservar y mejorar las condiciones del recurso hídrico. Yo lo dejo ahí, hasta aquí, le dejo la estafeta a la licenciada Nadia Mijangos, que fue nuestra jefe por muchos años y que conoce bastante del tema. Muchas gracias, Ricardo, agradezco la deferencia y excelente presentación. La verdad es que es sumamente importante que nosotros dentro del sector, ¿verdad?, al que vamos dirigidos, los ambientalistas y los agrónomos, ¿verdad?, con los que vamos a compartir el día de hoy, realmente conozcamos cómo se maneja el reglamento. Y por eso es que el día de hoy, pues aprovechando el aniversario, quisimos hacer este taller. Gracias, Ricardo. Fue la verdad enriquecedor. Yo sé que es importante que todos los futuros profesionales y los profesionales que nos acompañan hoy, pues conozcan los detalles del cumplimiento de este reglamento. Pues a mí me tocó a platicarles acerca de los aspectos técnicos de esta aplicación y vamos a hacer una adaptación a lo que pasa con los beneficios húmedos de café. Pues como ustedes saben, cuando uno va al 236-2006 y sus reformas, hay que hacer un estudio técnico de aguas residuales. Lo tienen que hacer todos aquellos que descargan el alcantarillado público, que descargan el cuerpo receptor. Es obligatorio, donde hacen una caracterización, establecen prácticamente cuáles son de los 20 parámetros que miramos aquí en esta tabla: temperatura, grasas y aceites, materia flotante, sólidos suspendidos, nitrógeno, fósforo, potencial, coliformes y metales pesados, arsénico, cianuro, que vemos aquí en la tabla. Y entonces después lo que buscaba el reglamento, o busca, ¿verdad?, pero al principio era que realmente las empresas, el sector privado, que es lo que estamos hablando ahorita, en sus primeras fases, pudiera trabajar en producción más limpia para reducir costos, tener beneficios internos y que el sistema de tratamiento de aguas residuales no fuera tan caro, que era lo que se tenía que trabajar en las siguientes etapas.
Pues contándoles un poquito cómo está en el tema de los beneficios húmedos, que es nuestra aplicación del día de hoy. Ellos generalmente descargan a cuerpo receptor, ¿verdad? Hay varios modelos y hoy vamos a hablar de ese modelo. Pueden descargar a ríos, a lagos y al subsuelo, ¿verdad? Entre las ubicaciones que hay a nivel nacional. Pues ahí nos marcan prácticamente 4 etapas, ¿verdad? En la cual ahorita nosotros cumplimos el 2 de mayo del 2020, ¿verdad? Iniciamos, ¿verdad? Para la etapa tercera, donde pueden ver los límites máximos permisibles, ¿verdad? Que sólido suspendido 150, grasas y aceites 25, nitrógeno total 25, fósforo 15, el potencial de hidrógeno que es de entre 6 a 9, y coliformes fecales, que es menor a 1 por 10 a la 4. Realmente los beneficios no generan aguas o metales pesados, pero eso les va a platicar la ingeniera Andrea Camó más adelante en su estudio de caso. Entonces son aguas con materia orgánica. Y para lo que es el reglamento hay un modelo donde pues uno mete prácticamente cuántos miligramos por litro tiene prácticamente el beneficio cuando inicia de DBO y va reduciendo con porcentajes. El tema es que para el año 2024 realmente se va a necesitar reducir la meta a 200 miligramos por litro y 3.000 kilogramos día. Cuando hablamos de 3.000 kilogramos día, manejamos una cantidad de caudal alineado, digamos, a la concentración, pero siempre tiene que haber 200 miligramos por litro y de eso quiero platicarles hoy. Porque generalmente un beneficio de café húmedo, si no tiene tratamiento, son 35.000 miligramos por litro de DBO. Y entonces platiquemos de qué se va a hacer en el sector para poder cumplir con el reglamento, ¿verdad? Entonces, como yo les decía, ¿verdad? La caracterización arrojaba el hecho de tener que distinguir cuáles eran las aguas residuales de reuso y los lodos, si había sistema de tratamiento, los primeros años producción más limpia, para al final, digamos, tener el tratamiento más barato con las aguas minerales. ¿Y cuáles son los impactos y por qué tenemos problemas con el tema de beneficios húmedos? Hablemos antes de impactos y después hablemos de cómo está la condición de los beneficios y luego las soluciones. Pues uno de los grandes problemas en el tema de los beneficios húmedos es la cantidad de agua utilizado para el proceso del café, ¿verdad? Es uno de los grandes impactos. Hay también servicios sanitarios, pero lo más tremendo es lo que se usa para el proceso. Y luego la calidad de las aguas también, ¿verdad? Las aguas mieles que son de alto impacto. Seguidamente tenemos contaminación del suelo con los desechos ordinarios, pero especialmente con lo que es la pulpa de café, que si nosotros la dejamos en el agua o no le damos un tratamiento, también causa graves impactos en el ambiente. Fíjense que esta gráfica del YAMNA del año 2009 es interesante, porque aquí podemos ver la utilización nacional de agua considerando y no el beneficiado de café en millones de metros cúbicos y producción nacional de café oro quintal, ¿verdad? Del periodo 2001 al 2006. Y es increíble, si nosotros vemos estos son la producción de café. La utilización de agua nacional sin beneficiado de café es esta. Pero cuando nosotros ya colocamos el beneficiado de café entre el tema del uso del agua, subimos, ¿verdad? Hablando un poquito de millones de metros cúbicos de agua, digamos aquí, que llegamos en el 2006 a cerca de los 25.000 millones, y subimos, digamos, ya metiéndole la cuenta del agua, ya subimos, por ejemplo, al tema de más de 31.000 millones de metros cúbicos del agua. Y eso es impresionante, ¿verdad? Porque aquí veamos otra gráfica interesante. La cuestión es de que en el beneficiado de café, permítanme un segundito. Ya. En el beneficiado de café podemos ver números, ¿verdad? Tenemos casi 8.000 millones de metros cúbicos de agua utilizados. Eso representa el 86% de las empresas manufactureras que usan agua, ellos
los beneficios son los que más agua utilizan. Cuando nosotros vemos las cuentas registradas y no registradas del crédito nacional, ¿verdad? El sistema del crédito el crédito, que realmente ahí se guardan, digamos, todos estos datos, podemos ver que estos no se registran. Aquí está el beneficio del café. ¿Cuánto se registró en estas cuentas nacionales? 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenemos una ley de aguas, porque realmente el agua se usa, ¿verdad? Y lo que se paga realmente del agua en los departamentos es increíble, ¿verdad? No se cobra realmente el manejo del agua, todo el tema de la gestión del recurso hídrico. Pero ¿por qué estamos viendo cantidad de agua si el tema es aguas residuales? Porque esta cantidad de agua que se usa se descarga, y se descarga con una calidad realmente que es difícil de tratar si no logramos avanzar en algunas cuestiones de investigación que vamos a ver más adelante. ¿Cuál es el origen de la contaminación? ¿Por qué nos preocupa esos 7,000 millones de metros cúbicos de agua que pasan a través del beneficio y salen como aguas residuales? Bueno, primero, porque la composición del fruto de café es complicada. Fíjense que un granito, aquí podemos ver un grano, ¿verdad? ¿En qué se compone ese grano? Aquí afuera tiene la pulpa, que ya vimos que nos contamina, el mucílago. Cada uno de esos granitos hay que sacarle el mucílago, que es gelatinoso, azucarado, y que en la fermentación pues nos produce una gran cantidad de materia orgánica, el pergamino, y nosotros, la película plateada. Al final, lo que queremos es esta semilla, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver el café cereza rojo maduro, ¿verdad? Que hablamos de su pulpa, que es el exocarpio, y el mucílago, el mesocarpio. Y al final, en el café pergamino duro y amarillo, que le quitamos todas estas capas, tenemos la membrana de celulosa endocarpio seco que protege la semilla. Pero aquí, cuando trabajamos en los beneficios húmedos, el café cereza maduro es donde realmente tenemos los mayores impactos. Ahora miren, de ese granito de café, que yo sé que a la mayoría de nosotros nos gusta una buena taza de café, realmente, ¿cuánto es de café? ¿Cuánto es del café que se utiliza y cuánto es de todo lo demás? De ese grano de café, solo el 20% es lo que vamos a utilizar para la generación del café. El 40% es pulpa, el 18% es mucílago, el 4% es cascarilla y el 18% es agua. Entonces, esa es la razón por la cual existe tanta fermentación y tanto problema. Para poder tratar un contaminante en el sector, yo tengo que conocer las propiedades de la materia prima que yo estoy manejando, para poder saber cuáles son las soluciones que tengo que implementar. Y entonces ya estamos conociendo detalles, ¿verdad? Otra cosa importante que debemos conocer acerca de los beneficios del café es por qué tenemos esa gran cantidad de agua que mirábamos en los datos de Yarna. Bueno, primero, cuando se recibe el café maduro, el transporte en casi todos los beneficios húmedos es con el agua. Se transporta a través del agua en todos los procesos. Ahí empezamos a tener el primer problema. Entonces viene la primera clasificación y se despulpa a través del agua. De ahí sale el subproducto de pulpa, ¿verdad? Y las aguas empezamos a generar aguas mieles. La pulpa, pues generalmente si se va al compostaje, pues, y la eliminamos del agua, nos quitamos un gran porcentaje de esa materia orgánica. En la segunda clasificación del café despulpado ya viene la fermentación, donde se empieza a eliminar, digamos, el mucílago y empieza a ver el lavado también, ¿verdad? Y ya después de ese lavado, fermentar con agua, transportar con agua, despulpar con agua, ¿verdad? Entonces de ahí pasamos ya al secamiento del café y luego al almacenamiento, ¿verdad? Que ya estos procesos ya dejaron de tener agua. Entonces se dan cuenta desde el transporte, despulpado, fermentación, lavado, de esa cantidad de quintales de café que entran a los beneficios húmedos son los que nos provocan esa gran cantidad de aguas mieles. Otra de las cosas que es necesario analizar es la composición química de la pulpa del café.
Digamos que cuando realmente no se clasifica bien, porque siempre hay errores en el campo, ¿verdad? Solo debía llegar ese café cereza rojo, pero a veces ponen que no es maduro, ¿verdad? El verde. Y el verde, ese café verde que todavía no tiene esa condición de madurez, tiene lo que se llama taninos. Y los taninos, bueno, en general, para otras frutas, otras plantas, son defensas para que los herbívoros no se las coman, porque tienen olores fuertes. Pero en el tema del café, no son tóxicos, pero sí causan un sabor astringente, ¿verdad? Y el problema es que son hidrosolubles. Entonces, si yo tengo estas semillas, en lo que las separo, porque al final yo las transporto y en lo que se separan, se clasifican, ya tengo yo estos taninos disueltos en el agua. Luego tengo las sustancias pépticas, ¿verdad? Que las sustancias pépticas son parte del mucílago, ¿verdad? Que cuando estamos hablando de la pulpa le queda parte, vamos a hablar en el tema del mucílago, pero esta parte péptica, perdón, son aglutinantes, ¿verdad? Esa es la condición, que aglutinan y también son parte prácticamente de lo que es el café. Y luego tenemos todas las azúcares, la cafeína y todos los ácidos, que eso nos hace la característica actual de aguas mieles, ¿verdad? Entonces tenemos cargas orgánicas de 20 kilogramos por quintal oro procesado. Aquí tenemos algunos datos de Anacafé del DQO. Yo les he hablado de la demanda bioquímica, DQO no se maneja en el reglamento, pero vamos a ver unos datos que la ingeniera Andrea nos va a enseñar acerca de la DBO que ella que ella midió. Entonces, en el agua despulpado tenemos 52,000 miligramos por litro de DQO. Eso es altísimo. Si fuera 1 a la 3, dividiendo dentro de 3, digamos, ¿cuánto sería el DBO? ¿Verdad? Entonces, equivalente a 7.18 kilogramos por quintal oro. Es altísimo, es altísimo. Sin tratamiento, sin intervención, digamos, del tema de producción maligna. O sea, estamos hablando que estas aguas mieles son realmente muy orgánicas, ¿verdad? Y tienen gran fermentación. Cuando vamos al mucílago, también tenemos el 35% prácticamente de las sustancias pépticas. Allá el mucílago, arriba de pépticas tenía 6.5 y ahora ya digamos en la pulpa queda, ¿verdad? Pero ahora estamos hablando ya del mucílago. Las azúcares, miren, 45.8 arriba como 14%, azúcares reductoras 30, azúcares no reductoras 20 y celulosa, las cenizas 17. Cuando nosotros tenemos el conjunto de lo que la pulpa maneja y la mucílago maneja es altísimo, ¿verdad? Podemos ver que la humedad, digamos, es 75% y el residuo seco 25%, pero el DQO se vuelve, perdón, a 26.535 miligramos por litro. No sé si tienen o escuché algún comentario, no puedo ver. Bueno, entonces, equivalente a 3.64 kilogramos de oxígeno por quintal oro producido. Entonces, es realmente un agua residual muy cargada. Resumamos, el agua miel, digamos, se usa para despulpar y lavar, se convierte en agua residual. La naturaleza química relacionada con la composición físico-química de la pulpa y el mucílago, nos aportan esa calidad, ¿verdad? Y proporcionan partículas y componentes durante el contacto turbulento e intenso con agua limpia. Es que ese es el problema. Si fuera el transporte seco, no tendríamos tanta dilución, ¿verdad?, dentro del agua residual. Y se originan aportes de carga orgánica del primero y segundo lavado alrededor de DQO de 43.600 kilogramos miligramos por litro. Realmente es un agua muy, muy cargada de materia orgánica. Ahora, hagamos una comparación, ¿verdad? Porque a veces uno que no maneja muchos datos de DQO y de otras empresas, esta tabla es muy interesante. Miren, por ejemplo, las aguas negras domésticas, pues el promedio de DQO generado es entre 20 y 60, ya tratadas, negras no tratadas de 300 a 400. Las del beneficio húmedo con algún tratamiento es entre 3.000 y 7.000 cuando ya dimos el tratamiento. No llegamos a los 200 miligramos por litro, no llegamos. Pasta de estiércol entre 3.000 a 20.000, pasta de estiércol 20.000 a 30.000, que todo eso no está tratado, y efectos de ensilaje 30.000 y 80.000. Esto es tratado. Ya vimos que no tratado hasta 45.000.
Entonces, vemos que aquí ya empieza a haber una preocupación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a llegar de 3.000 a 7.000 a 200 miligramos por litro en la última etapa del reglamento? Que ese es como el análisis que estamos haciendo. Otra de las cosas que debemos de pensar, ¿por qué razón nosotros tenemos que tener un límite máximo permisible, ¿verdad? Y es por la función de los cuerpos receptores. Las aguas en estado natural siempre poseen cierto grado de contaminación, pero quiero que miren este dibujito. Cuando el agua va cayendo en el río, se topa con las piedras, la velocidad del río, entonces se va oxigenando y mucha de la materia orgánica se va quedando en las orillas. Pero el tema de las aguas mieles es que es demasiado alta la carga, de tal manera que entonces ya las bacterias, ¿verdad?, empiezan a metabolizar y descomponer, pero consumen gran cantidad de oxígeno disuelto para degradar la materia orgánica, que eso ya no es natural. Entonces se mira un río ya algo café, ¿verdad? Cuando el DBO sobrepasa el oxígeno disuelto en el agua, la vida bacteriana empieza a morir, ¿verdad? Entonces comienza a morir. Y ya empezamos a ver esas aguas que huelen mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces ya no podemos, ya no se pueden tratar las aguas como normalmente las hace el cuerpo natural. Las futuras necesidades de oxígeno que necesita el cuerpo receptor ya las empieza a jalar de los nitratos y los sulfatos. Y entonces ahí es donde cuando tenemos esos ríos contaminados por aguas mieles, ¿verdad? Ya empezamos a sentir prácticamente esa transformación química de mal olor, ¿verdad? Que apestan a bisulfuro de hidrógeno, que es el SH2. Y lo más cardíaco del asunto es la acidez natural del agua, porque fíjense que el pH está a 2.5. Y ya vemos el aporte de los ácidos orgánicos. Hay ácidos allá, pero también hay otros ácidos orgánicos que se empiezan a generar, teniendo al final demasiados sólidos suspendidos y coloración oscura. Por eso es que algunos no entienden. ¿Por qué razón el reglamento de aguas residuales pide 200 miligramos por litro? Porque realmente el cuerpo receptor hay una cantidad, una carga que realmente puede sostener. Y los sectores pues tienen que ir trabajando, ¿verdad?, en el futuro para poder trabajar, para poder solventar eso. Entonces, ¿cuáles pueden ser las soluciones, verdad? Las soluciones para eso, primero, eliminemos totalmente la pulpa. Al eliminar la pulpa de las aguas residuales, estamos prácticamente mejorando, y lo hacemos compostaje. Mejora el suelo, textura pesada y arenosa ayuda para ese tipo de suelos, incrementa la mayor parte de los nutrientes. O sea, si eliminamos esa pulpa y no la mezclamos con el agua residual que se vaya en la descarga, ahí estamos ganando bastante, ¿verdad? Por ejemplo, los almácigos, el vermicompost funciona re bien. Una mezcla del 75% de tierra negra y un 50% de abono orgánico, justamente con esta pulpa para poder levantar a esos almácigos. Estamos usándolos en el mismo cultivo del café. Cuando existen suelos empobrecidos también, se puede aplicar la pulpa en el abollado, ¿verdad?, o superficial, y se puede mezclar con químicos si yo no llego prácticamente al fósforo, al potasio, al nitrógeno, perdón, y al fósforo que necesito. Y reduce la acidez del suelo, ¿verdad? Y estabiliza el pH, el tema de la pulpa. Y la renovación de los suelos, ¿verdad? Que también sirve para eso, para poderlos levantar, ¿verdad? Por el tipo de textura que tienen, ¿verdad? Cuando ya los suelos pues necesitan descansar un poco y necesitan tratamiento. Ahora también el ahorro del 30 al 50% del mejor suelo que se utiliza en almácigos en tema, digamos, ya de plata, ¿verdad? Que también eso nos trae ventaja. Y el 50% en costos de fertilización disuelta. Entonces, esa es la primera solución, la pulpa, ¿verdad? Eliminarla de las descargas de las aguas residuales. Y la otra cosa que yo finalmente les quiero platicar es el tema del mucílago, ¿verdad? Porque el mucílago, el tema de la mecanización, bueno, ese es el que se disuelve y ya vimos, si eliminamos la pulpa, vimos las propiedades químicas, eliminamos azúcares, eliminamos prácticamente los taninos, etc.
Pero si eliminamos el mucílago, ahí nosotros de verdad podemos bajar la calidad de las aguas residuales a lo que se necesita. ¿Cómo? Primero, una de las partes de la producción más limpia en café es la recirculación. Si yo uso esa agua, ¿verdad?, para fermentación y todo, puedo volver a utilizarla. Claro que les aclaro que no se puede utilizar cuantas veces uno quiera, porque puede afectar en el sabor del café. Entonces, como las aguas son diferentes, los procesos son diferentes, no hay un copy-paste para esto, ¿verdad?, sino que cada beneficio húmedo tiene que hacer sus pruebas, de tal manera de saber cuánta recirculación puede utilizar, de tal manera que no se use tanta cantidad de agua y se descarte, que no vaya a cambiar el sabor del café, porque tampoco se puede afectar el negocio, ¿verdad? Entonces es algo que debemos considerar. El reuso también, ¿verdad? O sea, yo puedo reusar las aguas, pero tenemos que lograr trabajar el tema del pH, porque el pH es de 4 y eso no se puede reusar tan fácilmente en la agricultura y ni con cal. O sea, ya vamos a ver más adelante que es imposible, ¿verdad?, prácticamente trabajar este tema. Otra de las cosas que tenemos que considerar es la mecanización, ¿verdad? Si logramos nosotros recircular, hacer un reuso y trabajar el pH, la mecanización es otra cosa maravillosa, porque podemos eliminar el transporte del agua y hasta para quitar la pulpa se puede usar ya máquinas, ya en tecnología y es un poco más cara. Pero lo que no se ha pensado es que no solamente la mecanización para evitar las aguas residuales, sino también para sacar la pectina. Les cuento que la pectina, que es esa como gelatina, aglutinante, se utiliza en el sector de alimentos y también para el sector químico y de medicinas. Es una buena idea y puede generar mucha plata. Claro que se necesita investigación. Yo sé que pueden haber estudiantes ahorita de la facultad, ¿verdad?, que puedan pensar en el futuro en hacer algún estudio acerca de las pectinas con el sector de beneficios de café húmedos, porque esto puede ser la solución en el futuro para poder reducir realmente la concentración del DBO, del DQO, de la materia. ¿Y por qué? Porque la cantidad de agua, los tradicionales, beneficios tradicionales húmedos utilizan 2,000 litros por cada quintal pergamino procesado. Los que tienen reingeniería, ¿verdad?, y que ya son tecnificados de 120 a 150 litros. Pero aún así tenemos serios problemas. Miren, si logramos trabajar sobre esto, ser creativos, eso se necesita para poder cumplir realmente en el sector privado con el reglamento de aguas residuales. Evitaríamos realmente tratamientos de aguas residuales muy caros, porque miren, en el tema de aguas residuales de beneficio de café, el sistema generalmente, esto es muy general, pueden haber diferentes, pero tenemos que tener tamizado, como les decía, para quitar la pulpa, neutralizar las aguas por el tema del pH, homogenizarlas, ¿verdad? Porque con los lavados hay que tener un tanque donde hay que tener varias horas para que se mezclen las aguas que van continuamente ingresando durante el día. Una floculación, ¿verdad? O sea, la floculación, la decantación, la floculación es la más cara. La más cara para poder desprender las partículas de la materia orgánica que es tan pesada, esos ácidos que tienen realmente el agua, para poder pasar a decantación, donde prácticamente bajen, ¿verdad? Y luego la filtración, para sacar luego la separación del agua clasificada, y al final también tenemos los orgánicos. Esto que les estoy diciendo es carísimo, carísimo. Entonces, necesitamos entrarle a la producción más limpia, ¿verdad? Y les creo que tengo todavía solo unos 3 minutos. Pero les cuento que en el tema de algunos experimentos que han hecho, ¿verdad? Antes del reglamento de aguas residuales, antes del 2006, justamente la Oficina de Producción Más Limpia trabajó con un beneficio de café que invirtió 1.5 millones de quetzales para tecnificarse, ¿verdad? No con con esto de la pectina ni nada de lo que les estoy contando. Esto es algo que hace algunos años empezó a salir, pero antes del 2006 se hizo una prueba. Y lo que pasó ahí es que se quitó el transporte con agua, se mecanizó, pero solo con el fin de reducir la cantidad de agua, ¿verdad? Como producción más limpia. Y empezaron con 35,000 miligramos por litro, o sea, la prueba antes de ese cambio, ese 1.5 millones de inversión. Y
bajaron después de todo ese cambio a 900 miligramos por litro. ¿Eso fue un gran esfuerzo? Sí fue un gran esfuerzo del sector, pero no llegamos a los 200 miligramos por litro. Con esa prueba no. Solo pensando en las aguas residuales, no llegamos. Necesitamos eliminar pectinas. Necesitamos también otra cosa que no mencioné, es eliminar los taninos. Debo mejorar en mi área de selección en el campo, digamos, no llevar los granos verdes, porque eso o sea, en la dilución con el agua, también me provee taninos y eso también me afecta a las aguas residuales. Entonces, todos los procesos deben de mejorar para que tengamos una mejor calidad de aguas, ¿verdad? Entonces, pues esto era lo que les quería compartir en el tema de las aguas residuales y los beneficios de café. Y dejo la palabra a la ingeniera Andrea Camó, que hizo un excelente trabajo, digamos, en su estudio, en un beneficio del café, que creo que les puede servir si en algún momento van a trabajar en el proceso, ¿verdad? Fue reconocida también por la Universidad Rafael Landívar, un excelente informe, y le doy paso, ¿verdad? Voy a compartir, si me dan un minutillo, su presentación, para que ella nos pueda contar también su experiencia. Entonces, denme un segundo. Muchas gracias, licenciada. Sí, ahorita. Tengo la presentación. Bueno, ahí me avisa. No, si quiere, platíqueles un poco en lo que yo le comparto. Yo bajo su presentación y la comparto. Muy bien, perfecto. Entonces, pues, muy buenos días, ¿verdad? Vamos a iniciar ahorita con el tema de mi informe, ¿verdad? De graduación. Pues para comentarles un poquito de una breve introducción. Yo realicé mi práctica supervisada, ¿verdad? En la Asociación Nacional de Café, ANACAFE, en donde ellos pues tenían un plan, ¿verdad? De trabajo en donde querían enfocarse en el tema de aguas residuales. ¿Y cuáles eran los objetivos principales? Pues bueno, ellos querían caracterizar a través de toda la metodología que dice el Acuerdo Gubernativo 236-2006 con su acuerdo ministerial, ¿verdad? 105-2008, que es donde está definitivamente toda la metodología que se debe de realizar. Y, bueno, vamos a esperar. Entonces, con este tema, ¿verdad? Entonces, ellos querían venir y levantar un manual. Ahí estamos. Si me hace favor, gracias. La segunda, ahí estamos. Muy bien, entonces, lo que ellos querían, ¿verdad? Trabajar era el tema de monitorear y caracterizar todas las aguas mieles, ¿verdad? Específicamente en uno de los beneficios húmedos tecnificados de café, ¿verdad? Entonces, para poderles poner aquí, pues en introducción, tenemos que Guatemala, ¿verdad? Es un país productor de café de alta calidad a nivel mundial y pues cuyo proceso de producción demanda un montón de volumen de agua a nivel país. Entonces, esto han implementado procesos de reutilización del agua, ¿verdad? Que son los beneficios de tecnificados y los cuales pues han convertido, digamos, bien eficientes, pero sin embargo sí ha reflejado ciertos problemas, como lo comentaba la licenciada Nadia, con el tema de la carga de materia orgánica y nutrientes que deja pues toda esta reutilización del agua. Entonces, como les comentaba, ¿verdad? Aquí tenemos, pues, la Asociación Nacional de Café, ¿verdad? Hizo una caracterización a través del informe en donde se hizo todo el levantamiento de muestras y en donde ellos querían como objetivo principal determinar que en las aguas residuales, es decir, aguas mieles, no había presencia de metales pesados, ¿verdad? Como ustedes sabrán, de los 20 parámetros que pide el 236-2006, pide 10 parámetros solo de metales pesados. Entonces ellos, el fin que querían era ayudar al caficultor pequeño y mediano, ¿verdad? Que para que estuvieran en cumplimiento con la ley, ellos pudieran realizar sus análisis con los laboratorios. Pero más o menos les vamos a dar un estimado. Está como entre 3,000 un costo de los análisis, ¿verdad? De un acuerdo gubernativo 236-2006, que son 20 parámetros. Si hacíamos esto con esta defensa, ¿verdad? En donde se comprueba que no hay presencia de metales pesados y grasas y aceites, ¿verdad? Que es otro parámetro dentro de los que solicita el 236-2006, entonces ellos pudieran venir y tener un impacto económico, ¿verdad? Para que entonces el caficultor fuera un beneficio
en venir y cumplir la ley, pero también en tema económico, que a la larga pues hay que mantener ese equilibrio. Entonces, ese era el fin de mi investigación, ¿verdad? En donde pudiera respaldar ese objetivo. Ahora tomando un tema, el tema de los beneficios húmedos de café. Pues esto ya lo había dado la licenciada, pero para que tengamos ahí bien presente, ¿verdad? Actualmente Guatemala cuenta con 2.936 beneficios húmedos, de los cuales se van a clasificar en 669 tecnificados, 765 semitecnificados y 1.502 tradicionales. Aquí pueden ustedes verificar, ¿verdad?, que ya he migrado todos los beneficios en su mayoría a tener un proceso tecnificado en donde pueden ser optimización del uso de recurso hídrico. Siguiente, por favor. Entonces aquí tenemos los tipos de beneficio húmedo, ¿verdad? Como los habíamos platicado, se van a clasificar en tres: tecnificado, seminificado y tradicional. ¿En qué se va a basar esta clasificación? Esta clasificación se basa en el consumo de agua en litros por quintal de café pergamino seco que ellos procesan. Entonces podemos aquí ver, ¿verdad?, que el beneficio húmedo tecnificado consume de 150 a 300 litros por quintal de café. Un beneficio húmedo semitecnificado está entre 1.000 a 1.500, ¿verdad?, de litros por quintal de café. Y los tradicionales está de 2.000 a 3.000 litros por quintal. Entonces podemos ver, ¿verdad?, claramente la diferencia entre un tecnificado y un tradicional, y en donde se ha sumado esfuerzos para que puedan venir y optimizar pues el consumo de agua. También aquí tenemos un pequeño pues diagrama, ¿verdad?, del proceso de tratamiento de aguas mieles que es implementado pues en estos beneficios tecnificados, en donde básicamente, ¿verdad?, se hace una recirculación. Por supuesto, hay un límite de esa recirculación, si no es demasiada la carga que van a tener las aguas mieles con todo el tema de despulpado y lavado. Y esto pues pasa a un proceso de recolección, ¿verdad?, a una pila en donde recolecta toda esta agua miel, y entonces empieza un proceso de tamices, ¿verdad?, donde van quitando todo los sólidos que se pueda dar de desperdicios de la pulpa, y luego pues ya pasamos a un proceso de decantación, ¿verdad?, en donde estamos separando el tema de todo lo pesado, ¿verdad?, los sólidos, los restos, y luego pues ya tenemos netamente lo que es el agua residual. También aquí pues hay un proceso de encalado, ¿verdad?, le llaman a ellos, que es cuando le aplican cal. ¿Y por qué le aplican cal? Porque las características fundamentales y principales de las aguas mieles es su pH, ¿verdad? Las aguas mieles tienen un pH muy bajo, es decir, muy ácidas, entonces utilizan la implementación de cal, ¿verdad?, donde ellos pues ahí logran estabilizar. Sin embargo, más adelante vamos a ver los resultados, cuáles son, pero es básicamente esto, y luego pues ya pasa a reposar a unas pilas a unas lagunas, perdón, de oxidación, ¿verdad?, que es donde pues ahí se termina el proceso, así en gran escala, ¿verdad? Siguiente. Bueno, entonces, ¿dónde realicé pues mi práctica? Entonces, me asignaron un beneficio, ¿verdad?, tecnificado, que está ubicado en Santa Rosa, ¿verdad? Se llama Nuevo Sendero, está en la aldea de Chapas, municipio de Nuevo Santa Rosa, departamento de Santa Rosa, a 68 kilómetros de la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Y la verdad, relativamente queda cerca, y 27 kilómetros de Barberena, carretera de Salvador. Cuenta con un estimado de 700 manzanas cultivadas y su volumen de producción promedio al año es de 10.000 quintales pergamino seco. Las variedades de café que se producen están Catahuí, Caturra, Pache Común y Borbón. Se estima que este tipo de beneficio, ¿verdad?, habíamos comentado que está entre 150 a 300 litros de agua por quintal procesado. Siguiente. Bueno, entonces, como les había adelantado un poquito, ¿verdad?, el objetivo general era caracterizar las aguas mieles de ese tipo de beneficio tecnificado. ¿Por qué? Porque también el trabajo de Anacafé ha sido venir y ayudar a emigrar a todos los beneficios, ¿verdad?, tradicionales a un tecnificado o semitecnificado, ¿verdad?, de acuerdo pues también a los recursos e inversiones que realizan pues los caficultores. Y esto pues era siempre basado en el Acuerdo Gubernativo 236-2006, determinando la exención de metales pesados y grasas aceites.
Nosotros realizamos 6 puntos de monitoreo, ¿verdad? Aquí pues tenemos un pequeño diagrama de dónde tomamos las muestras, pero básicamente nosotros tomamos las muestras de agua limpia, ¿verdad? Es decir, teníamos que verificar realmente cómo está entrando o qué características o calidad de agua tiene el agua limpia, ¿verdad? Que se utiliza para dicho proceso y que no venga algo adicional ya incluido en el agua que nos pueda perjudicar en nuestros parámetros y que realmente no es el aporte que está haciendo el café, sino es porque ya el agua pues viene tal vez impactada por temas de ser de pozo o algo adicional. Entonces por eso tomamos el agua limpia. Dentro del efluente está el tema de aguas crudas, ¿verdad? Que son literalmente las que salen de todo el proceso de lavado y despulpado. Y están las aguas tratadas, ¿verdad? Que entra este sistema de tratamiento que les expliqué antes, ¿verdad? Que básicamente se enfoca a estabilizar el tema de pH y a una laguna de oxidación, ¿verdad? Que ya es donde se reposan las aguas y están disponibles, pues, para poderlas reutilizar o poderlas, pues, descargar a un cuerpo receptor. Siguiente, por favor. Entonces, la metodología, ¿verdad? Hay que tener bien claro, digamos, el Acuerdo Normativo 236-2006 tiene un manual, y ese manual es el que yo les comentaba que es el Acuerdo Ministerial 105-2008. Este manual dice a detalle cómo el Ministerio de Ambiente, ¿verdad? Ellos regulan, ¿verdad? Y validan que los resultados de un laboratorio, pues vayan a ser significativos si realmente se llevó a cabo la metodología, ¿verdad? Y todos los laboratorios tienen que cumplir con esta metodología. Entonces aquí tenemos claramente con imágenes, ¿verdad? Lo que les comentaba, se monitoreó 4 puntos, de los 4 puntos se sacaron 6 muestras, ¿verdad? Si se dan cuenta, tiene diferentes recipientes, como tal y lo dicta el acuerdo ministerial, en donde cada uno, por ejemplo, de vidrio es todo el tema de coliformes y grasas aceites, los plásticos pues son todos los metales pesados, y la botellita, si no sé si se dan cuenta ahí, hay una botellita de agua salvavidas, ¿verdad? Que esa es para el tema de grasas aceites, ¿verdad? Entonces, es porque tiene que venir lentamente, pues, de esterilizado el recipiente, entonces por eso yo procedí, pues, a realizarlo con este de agua salvavidas. Entonces, ahí son 6, agua limpia, agua cruda, agua tratada, ¿verdad? Que yo creo que ya pueden ver claramente, ¿verdad? Una diferencia en tema de color, ¿verdad? Que es lo que es visual, en donde ya pues miramos más claras, menos turbias, y el tema de la laguna de oxidación, que es donde se disponen finalmente. Luego tenemos el tema, ¿cómo se realizó? Pues aquí solo es una pincelada de la metodología. Primero tomamos los parámetros in situ, ¿verdad? Dependiendo cómo estaban las piletas o qué cantidad, pues ya nosotros pues retirábamos con algunas cubetas o directamente en el cuerpo, ¿verdad? Receptor ahí donde estaba ya la laguna, donde tomábamos con el potenciómetro el tema de pH y la temperatura. Luego, los otros procesos de conservación, ¿verdad? Primero aplicábamos los preservantes, ¿verdad? En los recipientes que ya habíamos tomado, como ustedes vieron en las fotografías anteriores. Luego realizábamos un proceso de homogenización, ¿verdad? Que era mover literalmente todas las botellas para que entonces el preservante, pues, lograra estar en las aguas, ¿verdad? Que se habían captado. Luego tenemos el etiquetado, que era fundamental, ¿verdad? El poder diferenciar qué recipiente y qué análisis se iban a hacer de acuerdo al contenido de agua y al recipiente. Y luego, pues, tenemos la refrigeración de las muestras, ¿verdad? Que todos eran totalmente, pues, ahí con hielo, pues, en hieleras, para que pudiera, pues, trasladarlo, ¿verdad? Al laboratorio para que se hicieran los análisis y no hubiera ninguna alteración. Luego de esto, ¿verdad? Entonces ya después de hacer la caracterización como tal, ya vieron toda la metodología cumpliéndolo al pie de la letra, entonces estos fueron los resultados que se trasladaron. Por favor. Entonces tenemos que el tema de la temperatura, aquí vamos a tener un cuadro, ¿verdad? Donde vamos a diferenciar las 3 aguas residuales, ¿verdad? Aparte es agua limpia, que antes de entrar a esto solo quería comentarles, ¿verdad? Que por tema de tiempo y todo, las aguas limpias salieron totalmente bien en los resultados, ¿verdad? Se le hizo el análisis en base a la norma COGUANOR, ¿verdad? Para consumo de agua potable, y todo salió muy bien. Entonces, ahí vamos por buen camino diciendo, bueno, entonces no tenemos ningún parámetro o algún contaminante externo que nos esté afectando, ¿verdad? O que pueda incluirse dentro de nuestros
nuestros parámetros. Entonces, luego pasamos ya a las aguas crudas, aguas tratadas y laguna de oxidación, y aquí les hago la comparación, que en la temperatura, ¿verdad? Pues el límite máximo permisible pues es 20 centígrados más menos 7 del cuerpo receptor. Entonces aquí sí podemos ver, ¿verdad? Que sí estamos dentro del cumplimiento en tema de temperatura, ¿verdad? Netamente pues tiene que ver mucho que esté a aire libre, ¿verdad? Y el sol directamente pues impacte. En grasas y aceites, que era uno de los parámetros que estábamos defendiendo de la exención, ¿verdad? Entonces podemos dar cuenta que el límite máximo permisible son 10 miligramos sobre litro. En agua cruda pues tuvimos 0,0.4, agua tratada 0,0.5 y laguna de oxidación 0,6. No, 0,006. Entonces ahí podemos ver que estamos debajo del límite máximo permisible. Estamos en cumplimiento. Siguiente. Luego, el pH, ¿verdad? Que es aquí el tema fundamental. Entonces, el límite máximo permisible es de 6 a 9, ¿verdad? Entonces, potencial de hidrógeno. Y aquí tenemos entonces en agua cruda con un pH de 4.35, ¿verdad? Un agua tratada 4.04, ¿verdad? Que es el proceso donde le aplican cal, pero sin embargo le hace falta la sedimentación, entonces por eso es que se traslada a una laguna de oxidación, porque ahí es donde se lleva el proceso, y sin embargo podemos ver que no es tan significativo, digamos, el aumento, ¿verdad? Entonces ahí estamos a 4.6, ¿verdad? Ni siquiera llegamos al 5, entonces podemos concluir pues que siguen siendo aguas ácidas, ¿verdad? Bueno, luego estamos con el material flotante, ¿verdad? Que ahí, pues, el límite máximo permisible solo es presencia o ausencia, nada más. Entonces, en materia flotante, pues, definitivamente, ¿verdad? En los 3 tipos de agua vamos a tener presencia. Entonces, pues, ese parámetro no cumplimos. Luego tenemos con el tema de los sólidos suspendidos totales, ¿verdad? Entonces, aquí, netamente, podemos ver en agua cruda, ¿verdad? Que tenemos entre más o menos 6.000 a 7.000 miligramos por litro. Y el límite es 100, ¿verdad? Entonces estamos súper arriba. El agua tratada sí logra trabajar bastante el quitar todo este tema de sólidos suspendidos. Sin embargo, cuando se traslada a la laguna de oxidación, ¿verdad? Como está la intemperie, como ustedes pudieron ver en las imágenes, entonces esto contribuye, ¿verdad? Porque ya miramos más el tema del sedimento de la cal, que caen partículas de la intemperie, ramas, entonces todo esto hace que esto vaya pues aumentando. En la demanda bioquímica de oxígeno, aquí solo estamos viendo el tema de la carga, ¿verdad? Que en la carga sí, digamos, estamos abajo de los 3.000. Sin embargo, aparte está la concentración, que ese parámetro sí, ahí me disculpo, no se logró colocar, pero la concentración sí estamos arriba de los 200 miligramos por litro. Entonces, digamos, sí podemos cumplir carga, pero como decía la licenciada Nadia, tenemos que ver el tema de la concentración, porque es un parámetro que también tenemos que cumplir, ¿verdad? En el 236-2006, y en donde definitivamente pues no cumplimos por la cantidad de materia orgánica que va en el agua, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que contemplarlo. Luego está el tema de sólidos, color, ¿verdad? Que en donde ustedes pudieron ver visiblemente las muestras, en donde el agua cruda pues es bastante turbia, ¿verdad? Oscura. Luego con la aplicación de cal, entonces sí ya pues vamos mejorando ese color, y en la laguna de oxidación con más precipitación, ¿verdad? Y sedimentación, logramos alcanzar pues un mejor color y un cumplimiento. El tema del nitrógeno total, pues solo responde netamente, ¿verdad? Como va muy rico en nutrientes, esto es reflejo, ¿verdad? Que sí tenemos bastante nitrógeno, entonces pues sí estamos arriba de los límites máximos permisibles para poder descargar a un cuerpo receptor. Luego tenemos el tema de fósforo, ¿verdad? Que estamos de igual manera. Aquí igual hubo un variante en agua tratada, pero consideramos que digamos, no era como tan significativo, sino a la larga el agua cruda y la laguna de oxidación pues refleja que estamos arriba de los parámetros. Coliformes fecales, pues es un parámetro que sí cumplimos, ¿verdad? Definitivamente no es agua ordinaria, ¿verdad? De sanitarias o algo, o lavamanos y todo, que normalmente pues ahí sí vamos a encontrar pues presencia de coliformes fecales. Entonces, vamos a ver el tema de resultados de metales pesados, ¿verdad? Entonces, como les comentaba, los metales pesados son como 9 parámetros. Podemos, la siguiente, por favor.
en donde tenemos arsénico, cadmio, cianuro, cobre, cromo hexavalente, mercurio, níquel, plomo y zinc, ¿verdad? Entonces, si podemos ver, son 9 exactamente. Entonces, de esos 9 metales pesados, pues aquí están los resultados, ¿verdad? En donde estamos por debajo de los límites máximos permisibles. En donde claramente, pues está totalmente respaldado, en donde no, por la función del beneficio del café, ¿verdad? El café y sus características, que también lo explicaban ahí, no contiene nada que tenga metales pesados. Entonces, por ende, las aguas residuales que va a generar el proceso de beneficiado no van a tener metales pesados, ¿verdad? Entonces, esto fue lo que generalmente pues salió. Luego, con este tema, pues ya hablamos qué hacer con nuestras aguas residuales y aguas mieles, ¿verdad? Entonces, sí tenemos artículos en donde, tanto el 34 y el 35, en donde nos permite hacer una utilización, un reuso de estas aguas, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el tema del tipo 1, que es reuso, perdón, para riego agrícola en general. Ese aplicaría, ¿verdad? Porque el tipo 1, tanto la demanda bioquímica de oxígeno no aplica y también coliformes fecales. Y como se dieron cuenta, pues, ¿verdad? Ahí no teníamos parámetros tan altos, aparte de la concentración, que eso cabe resaltar, ¿verdad? Y bueno, entonces aquí es importante que, digamos, en ley nosotros podamos reutilizarlas. Pero sin embargo hay que tomar en cuenta el parámetro de pH, ¿verdad? Porque es un factor netamente considerable, tanto por la producción, digamos, hay que ver, no afecta las plantaciones, en este caso de café, no afecta los suelos, entonces, es decir, sí, digamos, nos permite el tema de reglamento, pero sí tenemos que ver netamente en beneficio, ¿verdad? En rendimiento al factor, pues, de las plantaciones. Entonces, es muy importante, si quieres, siguiente, ahí estamos, ¿verdad? Que serían las aplicaciones. ¿Y cuáles serían las conclusiones, verdad? Entonces, a través de esta investigación, entonces tuvimos la conclusión que a través de los datos obtenidos por medio de la caracterización del afluente, agua limpia, efluentes, aguas residuales y para reuso y lodos, ¿verdad? Que también por tema de tiempo, solo voy a aclarar que también hicimos los lodos, ¿verdad? Se les analizaron y todo, como el reglamento 236 para el tema de lodos pide 5 metales pesados. Entonces teníamos que también evaluar los lodos para tener doble respaldo, que si las aguas residuales no tienen, los lodos no tienen, por ende no generamos metales pesados con el café, ¿verdad? Entonces se determinó la ausencia de metales pesados y grasas aceites en el proceso productivo de café. Es decir, que de 20 parámetros, nosotros con esta investigación estamos respaldando que 10 parámetros podemos pedir la exención, ¿verdad? Que no es necesario medir por la naturaleza de nuestro tipo de producción. El agua empleada actualmente en el proceso de lavado y despulpado de café proveniente de un pozo no aporta significativamente valores adicionales de carga en ninguno de los 20 parámetros que les comentaba. Teníamos que estar seguros que el agua que estábamos utilizando, en este caso de pozo, no traía algún metal pesado ya incluido, ¿verdad? Y que eso pudiera reflejar en nuestros resultados. Entonces, por eso fue que se analizó y netamente pues el agua salió cumpliendo todos los parámetros. Entonces, no constituye un factor que impide continuar con el aprovechamiento de la fuente para el procesamiento del fruto de café. También el tema, aquí está, ¿verdad? En tercera conclusión, que las aguas mieles se caracterizan por su alto contenido de materia orgánica y macronutrientes, ya lo pudimos ver con tema de nitrógeno y fósforo, ¿verdad? Según el Acuerdo Normativo 236-2006, sí hay una parte en donde nos permite reutilizarlo, pero es importante que consideremos el pH, ¿verdad? Ya que puede afectar el tema de suelos y plantaciones. Por lo tanto, entra la recomendación que es bueno buscar otras alternativas de tratamiento de aguas mieles para tener un aprovechamiento óptimo de las mismas, ¿verdad? Que era lo que le comentaba pues la licenciada Nadia en la presentación anterior, en donde sí tenemos que enfocarnos, ¿verdad? No, aparte de cumplir, que es netamente ley, pero también hacer un aprovechamiento adecuado y que no me vaya a afectar a mí mis procesos productivos, que a la larga pues es tema económico, ¿verdad? Y es una variable que tiene que ir en equilibrio. Entonces, pues básicamente, y para concluir, pues les comento que ya Anacafé, ¿verdad? Está realizando realizó su guía ambiental, ¿verdad? Que es un documento que pide
pues la legislación, en donde ellos incluyeron pues esta tesis, ¿verdad? En donde respalda, ¿verdad? Que no hay metales pesados ni grasas aceites. Entonces ahorita están en proceso de validación para que entonces al caficultor se le pueda realizar esa exención y así pues ellos estar en ley, pero también tener un beneficio económico. Y por último, también con esta investigación, Anacafé con su laboratorio Analab, ¿verdad? Ellos a partir de ahí empezaron a trabajar el paquete 236-2006, en donde ya les realizan como beneficio a los caficultores estos análisis, ¿verdad? A un menor costo que al mercado. Y entonces ellos pues ya están implementando pues esta metodología de analizar los 20 parámetros. Antes no analizaban metales pesados, pero sí con esta investigación pudieron implementar, comprar equipos y todo, y entonces ya lo cuentan dentro de sus productos y servicios. Entonces, pues esto sería todo, ¿verdad? Muchísimas gracias por su atención. No sé si hay alguna duda, comentario. Muchas gracias, Andrea. Vamos a pasar a las preguntas. Solo déjenme salir aquí de la presentación, ¿verdad? Entonces, no sé si... Permítame. ¿Alguien tendrá alguna pregunta, verdad? Que es el tema del tiempo que tenemos para poder responder. Aprovechando que tenemos aquí los expertos en el tema. No sé, damos un minuto más, no sé. Permítame un segundito, tenemos a Pamela, pero miro su micrófono desconectado, Pamela. Conéctelo, por favor, para que la podamos escuchar. Gracias. Buenos días a todos. Disculpen que tengo mi adorno atrás de niño chiquito. No hay pena. Es el único espacio. Bueno, yo, buenos días, gusto de conocerlos a los dos que estuvieron en la presentación. En mi caso, digamos, yo que siempre trabajé del otro lado, digamos como la parte de laboratorio y de protección al medio ambiente, supongamos, o sea, siempre ha sido como un debate con el reglamento 236, porque nosotros lo manejábamos como calidad, lo manejamos o igual lo sigo manejando como calidad de agua en otros aspectos, ¿verdad? Y realmente tampoco es que nos hayamos enfocados en un tipo de agua. Entonces esto que nos presentó igual Andrea o Alba. ¿Andrea es o Alba? Sí. Andrea. Pues igual interesante, igual Nadia lo que nos presentó interesante, porque realmente uno no tiene todo ahí sí que no tiene todo el ciclo, ¿verdad? De la calidad, del proceso en sí, para llegar a hacer la descarga y qué es lo que va a afectar, ¿verdad? Definitivamente uno regularmente solo tiene como, ahí sí que la foto última y eso es lo que uno se enfoca, ¿verdad? Entonces el proceso en sí también es complejo y lleva demasiada investigación para que lo podamos realizar. Pero tal vez solo comentarios que me quedan igual, pues para los que siguen trabajando con el reglamento y todo este tipo de estudios técnicos, a nosotros, por ejemplo, a mí siempre me causó como la confusión de que la mayoría se basa en el reglamento diciendo que el estudio técnico es una caracterización de agua. Y realmente solo es la caracterización de la muestra, ¿verdad? Porque en sí de la calidad de agua no podemos como decir, ¿verdad? O sea, hay otros factores que no se toman en cuenta para determinar al final qué tipo de agua también es, sino que solo en parámetros, ¿verdad? O sea, independientemente de lo que sea, si es industrial o es doméstica, el valor le va a decir eso según el estudio. Pero dejamos muchos factores o muchos valores o muchos índices, digamos, que nos pueden también ayudar a tener una mejor valoración. Ese es como un punto de vista que siempre ha sido en mí un conflicto, pero es independiente, ¿verdad? O sea,
de todas maneras, si no tuviéramos esa regulación, estaríamos peor de lo que estamos, ¿verdad? Algo tenemos que usar y definitivamente eso ayuda a mucha gente que igual no conoce los procesos. Otra cosa es que, digamos, las aguas mieles, sí, en efecto, la mayoría no va a tener metales pesados, pero al final no quiere decir que no sea tóxico, ¿verdad? O sea una contaminación totalmente fuertísima, ¿verdad? Porque son valores que no son tan fáciles de manejar, ni mucho menos en el tratamiento. Los tratamientos son súper complejos para ese tipo de aguas. Eh, Tal vez no todos van a tener metales pesados, pero en algún momento puede pasar, ¿verdad? O sea, siempre no dejarlos de hacer, porque eh, eh, los procesos cambian, tienden a usar una u otra cosa diferente en los sistemas. Entonces, los metales pesados incluso no necesariamente van a desarrollarse o van a presentarse dentro del proceso, ¿verdad? Puede ser que el agua en ese momento del pozo no estaba bien o al final se infiltró otra agua por ese punto. Entonces, también no dejarlos de hacer, pues siento que, que no sería, digamos, menos importante. Y lo otro es que, por ejemplo, yo la semana pasada tuve una webinar con este grupo que trabaja en el, ay, ¿cómo es que se llaman ellos? Son los de normas, ajá, son los de normas técnicas que están en el CENAMI. Y ellos también nos hicieron una presentación sobre sobre el reglamento. Y como a lo que voy es que siempre tenemos las dudas, ¿verdad? Independiente que ya desde 2006 está activo el reglamento, siempre tenemos dudas sobre cómo funciona el reglamento. Entonces, había mucha gente que yo me imagino que se dedica a trabajar con el reglamento y siempre tienen las mismas dudas, ¿verdad? Digamos, ¿dónde tomo la muestra? ¿Por qué ahí? ¿Por qué no aquí? Si pasa esto, ¿por qué no hacemos esto? Entonces, siento que al final también siempre tenemos como ese vacío de la gente que al final se dedica a trabajar de esto. Y siempre está, ¿verdad? La duda de cómo y qué no hacer y qué aspectos tomar, ¿verdad? Pero independientemente de mis observaciones, igual agradezco, siempre es bueno volver a recordar, porque les digo, yo no trabajo con el reglamento, eh, pero el recordatorio siempre es importante, ¿verdad? Tener como las nuevas modalidades o qué está pasando, qué modifican o qué no modifican. Y pues sí, ¿verdad? El que Ana Café también se involucre y esté tratando de pues, mejorar la situación, ¿verdad? Porque también entendemos que al final es producción y todos necesitamos de todos, ¿verdad? Entonces, que hagan eso, que hagan lo otro, pues al final ayuda al medio ambiente y también pues ayuda, ayuda al caficultor, ¿verdad? Que también es su fuente de trabajo, ¿verdad? Eh, pero muchas gracias, muy interesante. Conocí otras cosas que no conocía con respecto a los beneficios de café, porque les digo, no trabajo directamente en eso. Eh, y pues los felicito mucho. Andrea, te felicito, muy buen trabajo, muy bien hecho. Eh, y pues muchas gracias por todo. Muy Gracias. bien. Pues no sé, Ricardo, si usted quisiera pues responder algo de lo que la ingeniera Pamela dijo. Es interesante que hayan observaciones al reglamento, pero lastimosamente no nos las hacen llegar, porque el reglamento está sujeto a que en algún momento se haga una revisión del mismo y se hagan modificaciones. Tarde o temprano se van a tener que hacer. Ya han habido dos oportunidades en las que se pretendió mejorarlo. Tal vez una de esas estaba complicándolo más, pero yo creo que sí va siendo necesario ya a estas alturas. Tal vez una de las preocupaciones del ministerio ha sido el tema municipal y eso nos ha atendido, nos ha perdido la atención verdaderamente sobre todos los demás entes generadores. Pero sí es necesario que nos hagan saber, que nos alimenten, que nos retroalimenten sobre las inquietudes. Y en estos momentos, en estos foros, es el momento preciso para poder hablar sobre estos temas. Porque sí, créame que aún yo tengo dudas sobre algunos aspectos, porque cada vez en cada presentación nos hacen algunas preguntas que nos dejan
nos deja en qué pensar. El bendito estudio técnico no le interesa tanto al ministerio como le interesa más al ente generador, porque es donde va a planificar su cumplimiento para las futuras etapas, donde va a ir pensando en la parte económica, que es fundamental. Y ya no lo mencioné, pero hay un reglamento para la cuenca del lago de Atitlán, donde contemplamos esas falencias que le encontramos al reglamento al 236-2006, y ahí se encuentra una planificación de una inversión a futuro. Simplificamos la parte de los documentos, ya no tiene que ser un plano firmado por profesionales, sino ahí contemplamos ya hasta la fotografía satelital, o sea, lo hicimos con la finalidad de simplificarlo más, que es un reglamento parecido, pero no igual, porque difiere, tiene unas diferencias grandes. Pero gracias por la observación, ingeniera, porque nos agradaría de sobremanera poder recibir eso y nosotros analizarlo, porque en un momento dado todos esos insumos nos van a ayudar para mejorar la situación. Sí. Lo que más nos preocupa, de verdad, son los monitoreos, porque es ahí donde verdaderamente logramos llegar a ver cuál es el impacto que se está haciendo sobre el recurso hídrico. Es ahí donde podemos determinar las condiciones. Y este reglamento tiene un ribete de producción más limpia. También tiene incentivos, y el hecho de que si demostramos que algunos parámetros no se producen, podemos solicitar la excepción. Pero nosotros recomendamos que cuando se cambie de etapa, nuevamente se vuelvan a hacer los análisis correspondientes para verificar si no hemos implementado en nuestro proceso algún parámetro distinto que antes lo teníamos excepcionado, pero que ahora sí lo estamos produciendo. O cuando hacemos modificaciones sustanciales o el uso de otros productos dentro del proceso, pues nos puede afectar definitivamente, pero ahí vamos a la conciencia ambiental del ente generador. O sea, es un mano a mano. Y lo que usted decía de la muestra, pues la muestra solo es representativa en un momento. Las aguas residuales son tan variables, su comportamiento, que 10 minutos después son otras aguas. Ya lo dijo Heráclito, ¿verdad? Que no nos podemos bañar 2 veces en un mismo río. Desde entonces venimos arrastrando ese concepto, esa idea, y la muestra es un momento determinado, pero desafortunadamente si en ese momento encontramos altos parámetros fuera de los límites máximos permisibles, pues estamos en una contaminación. Pero puede ser que dentro de 10 minutos las aguas estén bien. O sea, es un poquito subjetivo, tendríamos que tener un monitoreo más constante. Y por eso es que es lástima que solo son 2 parámetros, 2 veces las que se monitorean, porque no pudimos poner más porque era más oneroso. O sea, también ahí hay un tipo de estímulo para no gastar demasiado en lo que puede estar bien monitoreado en un momento determinado. Pero muchas gracias, ingeniera. Esperamos recibir esas observaciones. Lo dejo hasta aquí. Gracias. Yo también quería hacer un aporte a eso porque, por ejemplo, uno de los problemas más serios que hay en el sector privado y especialmente los pequeños caficultores, ¿verdad? ¿Cuánto les cuesta hacer un estudio técnico? Y por eso fue el trabajo de Andrea, porque hay otras maneras de poder trabajar, digamos, el tema de no hacer los parámetros de metales pesados. Por ejemplo, una revisión de fugas, para evitar eso, ¿verdad? Las infiltraciones, un registro de insumos que se trabaja para saneamiento, inclusive en el tema del café, toda la limpieza es seca, pues no se pueden usar productos químicos, las mismas normas que les piden a ellos,
digamos, no permiten, digamos, que haya metales pesados dentro del proceso. Inclusive, dentro del trabajo de Andrea, ¿verdad? Hay estudios donde los proveedores tienen ciertas mediciones en el tema del café, donde ahí se dilucida, ¿verdad? Si ha habido agua o contacto de metales pesados con el grano. Entonces, como cuando hay manufactura de alimentos y el agua potable es una de las partes de que se mide, ¿verdad? Por parte de la normativa, es por eso que se pide la exención, porque para un pequeño caficultor, si son las multinacionales, creo que pues sería algo bueno para ellos también, ¿verdad? Pero para los pequeños caficultores y otras industrias que son a pequeño nivel, se diseñó la justificación, que a través de registros, también si el ministerio llega a ver registros, también puede verse esas evidencias, ¿verdad? Que son importantes, y creo que su planteamiento es excelente. También está el manual 105-2008 y JICA hizo otro manual para interpretación del reglamento. Creo que alguna de las dudas que usted planteaba, técnicas de dónde monitorear, cómo hacerlo, pueden estar parte en el 105-2008. Es un acuerdo ministerial más fácil de manejar, que creo que lo que decía Ricardo está bien, ¿verdad? Que le pudieran enviar las observaciones, y aquí se encuentra la licenciada Olivia Orellana, que agradezco que esté aquí de parte de la capacitación del Ministerio de Ambiente y de Recursos Hídricos, que podría en el siguiente proyecto para actualizar los manuales, todo lo que se necesite de metodologías de toma de muestra, establecimiento de puntos, puede ir en ese acuerdo ministerial que es más fácil de manejar, ¿verdad? Como una recomendación, porque me parece, Pamela, ¿verdad? Yo también trabajo estudios técnicos ahorita de aguas residuales, y yo sé que hay momentos en que uno dice, bueno, ¿y ahora qué hago con esta variable? Pero son los momentos en los que dice Ricardo, si se manda a la licenciada Olivia Orellana, y al licenciado Ricardo, pues ellos pueden tenerlo para cuando se hagan los nuevos manuales, porque sí se actualizan, se han actualizado los manuales de capacitación, y hay talleres que también se pueden solicitar, y ahí es donde podemos hacer esa reclamación de información, ¿verdad? Y agradezco su participación. No sé si hay alguna otra pregunta. Pues yo miro que ya no hay, ¿verdad? Entonces, de todas maneras, pues quisiera cerrar, ¿verdad? Platicando de que todos los sectores tienen que cumplir el reglamento de aguas residuales, ¿verdad? Entonces, si lo hicimos enfocado al sector de agrónomos, porque igual todos los proyectos, la manufactura, ¿verdad? El tema de agrícolas, los ingenios, los beneficios, todos los que vayan a tener esa vinculación tienen que cumplir este reglamento de aguas residuales. Pero es importante que nosotros pensemos más allá de solamente el cumplimiento, como decía Andrea, ¿verdad? Como decía Ricardo, sino que hay que trabajar en producción más limpia. Ya nos va a llegar la última etapa. El sector privado ha trabajado bastante. Pues se han hecho muchas mediciones, otra parte no, porque siempre hay quienes cumplen y no, pero pues invitarlos a conocer el reglamento, ver estos estudios como el de Andrea, ¿verdad? Para que se tenga más información, ¿verdad? Y se pueda realmente aportar a mejorar la calidad de las aguas, porque esa es la idea, ¿verdad? La idea de que Ricardo explicara que no se permiten las diluciones, cuáles son las bases del reglamento, que Andrea nos diera a conocer lo que está pasando en el sector, ¿verdad? Y pues yo presentara los estudios realmente del grano del café respecto a entender las aguas residuales, nos deja ver que podemos encontrar soluciones, ¿verdad? Si trabajamos juntos. El ministerio tiene obligación de hacer esos monitoreos al azar, porque en el mundo no se hace el 100% de auditorías ambientales, eso lo sabemos. Ellos hacen un esfuerzo con el presupuesto que tienen, ¿verdad? Pero también el sector privado y la universidad, Pamela. Por eso, si hubiera estudiantes que están interesados, ¿verdad?, de su clase de aguas residuales en algún momento, sería interesante poderlos motivar a trabajar con el sector privado para hacer investigación, porque esa investigación es lo que nos permite la solución. Siempre he pensado que la investigación para apoyo del gobierno, para apoyo al sector privado, y la universidad pues tiene muchas oportunidades de hacerlo, así como la oportunidad que tuvo Andrea, ¿verdad?, para poderse graduar. Quiero agradecer al licenciado Serrano por habernos apoyado en este evento, a la licenciada Olivia Orellana, que nos acompaña, a la ingeniera Andrea Camó, ¿verdad? Y a todos los participantes que pues se conectaron para
para estar con nosotros en este tema. Y cualquier duda siempre pueden escribirnos, ¿verdad?, al correo electrónico de la facultad y podemos enviar las dudas a los expositores, ¿verdad?, si tienen más adelante algunas otras preguntas. Que tengan feliz día y gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, licenciada. Feliz día. Y a En nombre todos, del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales les agradecemos la paciencia que nos tuvieron y que este podría llegar a ser hasta un motivo para un estudio más adelante de tesis que les podría ayudar por un lado y nos podría ayudar al país, a Guatemala, porque el país requiere de esta intervención de ustedes como intelectuales, como futuros profesionales en el campo en que se están especializando. Gracias a todos, muchas gracias y que pasen un feliz día. Feliz día, muchísimas gracias. Feliz día a todos, muchas gracias. gracias.